Ya ha quedado claro a través del diputado Monreal el asunto del quinto transitorio, de cómo se está traicionando a la patria con esta reforma al entregar el 100% a la inversión extranjera. Y sin duda violenta además el artículo 27, 28 constitucional, el primero de la Ley de Radio y Televisión, el segundo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y ya argumentaremos en las reservas, inclusive como en el 72 de la propia Constitución se también perjudica la seguridad jurídica de concesionarios permisionarios, ya por no hablar de la exclusión de la sociedad civil. Y sin duda la restricción a la inversión extranjera en la materia garantiza condiciones de equidad en la competencia del mercado de comunicaciones. La experiencia de la libre competencia, derivado de los diversos tratados comerciales que ha suscrito México, acredita la necesidad de establecer un margen de protección a las empresas nacionales. En la reforma que se pretende, se requiere una política de competencia que permita a la autoridad corregir las distorsiones del mercado y evitar que aquellos con poder económico y político sustancial abusen de sus capacidades para acceder al mercado nacional. Es por eso que nosotros vemos que el contenido de la reforma regula en el corto plazo las actividades, un sector empresarial que en su mayoría ha carecido de independencia en su función informadora y generadora de opinión, atendiendo a la naturaleza que la ley otorga. Permítame un segundo, diputado orador. Sí. ¿Con qué objeto, diputado Angulo? Si el orador atentamente le solicito si me puede admitir una pregunta. Con mucho gusto una vez que termine mi posición. Con mucho gusto una vez que termine su posición. Gracias, señor presidente. Por nada. Sí, yo decía, y espero que tengan tolerancia con el tiempo, que a la presidencia por las interrupciones, que la independencia en su función informadora y generadora de opinión de estos sectores empresariales, pues vemos que no ha sido lo suficientemente clara y atendiendo a la naturaleza que la ley otorga, la actividad de ser un servicio público concesionado no tendría por qué ser violentada. ¿Por qué? Porque vemos que la reforma en materia tiene puntos nodales que permiten la intromisión directa o indirecta del Poder Ejecutivo, medra la independencia que pretende concedérsele a los nuevos órganos reguladores. Asimismo, se violenta la soberanía nacional al afectarse bienes de la nación que la Constitución determina como inalienable e imprescriptible. Es un mundo en el que la economía se mundializa, las tecnologías de la información y comunicación se convierten en factor estratégico para el desarrollo económico y la seguridad de los habitantes. Estamos conscientes que esta reforma en telecomunicaciones atiende a un diseño estructural de la Administración Pública Federal encaminada a garantizar las inversiones extranjeras y orientar el desarrollo nacional como una economía periférica del gran capital. A ello atiende la reforma laboral, la reforma a la ley de amparo, la reforma que hoy se aprobará, así como las reformas al sector financiero y en materia de energía que hoy se anuncian. En la reforma que hoy se aprueba, se incurre en el engaño histórico del cambio de oro por cuentas de vidrio, con un discurso que se sustenta en el supuesto derecho a la información y las comunicaciones que pretende la modernidad y el desarrollo económico, se condena a miles de mexicanos y mexicanas a seguir en la pobreza y la miseria, aumentando la brecha digital. El discurso legitimador del derecho a la información y acceso a las comunicaciones contenidos en el artículo 6, 7, 27 y 28 quedan en mera enunciación de derechos que serán inexigibles ante las consecuencias de las disposiciones transitorias del decreto, que de inmediato garantiza el control político de los concesionarios nacionales,
los que sin lugar a dudas y en nombres de la libre competencia serán avasallados por una política económica comprometida con los grupos económicos nacionales e internacionales que depredan a nuestro país. Diputados, somos sujetos de la historia y las generaciones que nos suceden descalificarán la falta de independencia de esta Cámara de Diputados que nos quiere volver esclavos en nuestra propia tierra. Está en su responsabilidad si la votan a favor. Por mi parte la votaré en contra y acepto que el PT me haya permitido ser su diputado y la libertad de pensamiento que mi fracción parlamentaria me permite para posicionarme en contra en este momento. Y con mucho gusto acepto la pregunta. Diputado don Carlos Angulo, adelante, formule su pregunta, Gracias, por favor. compañero diputado. Una pregunta muy sencilla, compañero diputado. ¿Sabe usted quién es el hombre más rico del mundo? Son algunos aliados de ustedes mismos que a través de las concesiones que les dieron, hoy están en los órganos. Acuérdense usted, señor diputado, que ustedes tienen una alianza con Carlos Salinas de Gortari desde 1988, el partido al que usted, Diego Fernández de Ceballos, Luis H. Álvarez, a partir del fraude histórico, ustedes concesionaron este país y hoy en esta alianza que vienen a impulsar aquí, pretenden seguir entregando nuestro país con cuentas de vidrio por el oro que es nuestra riqueza. Ustedes nos quieren volver esclavos en nuestra propia tierra. Gracias, diputado, por su intervención, y al diputado Angulo le recuerdo que